nuevo video. Hoy te voy a enseñar cómo hacer estas colitas o scrunchies con agujas circulares. Es un proyecto perfecto para los restos y los poquitos de hilado que tenemos por ahí. Digamos, esta la hice con un montón de pedacitos de hilado que tenía, de mini ovillitos. Y también nos va a servir para seguir practicando con las agujas circulares. Y además están buenísimas porque se tejen súper rápido, son muy fáciles de tejer y están re buenas para dar como un regalito tejido, un detallito hermoso hecho por tus manos. Para tejerlas vas a poder usar cualquier hilado del grosor que tengas, teniendo en cuenta que no debe ser demasiado grueso porque quedaría un scrunchie o una colita demasiado densa y no quedaría muy bien. Yo voy a usar estos restos de lana y los voy a usar con una aguja del 4 milímetros. Vamos a hacerla de varios tamaños, variando la cantidad de vueltas que vamos a tejer. Y también lo puedes variar cambiando el grosor de tu hilado y el grosor de tus agujas. Yo voy a usar punto jersey o punto liso, ¿sí? Pero tú puedes aplicar cualquier punto que sepas hacer en agujas circulares. Y si quieres usar un punto que no sabes cómo tejer en agujas circulares, puedes ver el video de cómo pasar puntos de dos agujas a circulares. Te lo dejo acá arriba o en la descripción del video. Entonces, vamos a necesitar el hilado que hayas escogido. Yo voy a hacer con una así como de varios colores para gastarme todos estos resticos y otra la voy a hacer de este color malva. Y vamos a necesitar unas agujas de acorde al grosor de tu hilado. Puedes ver el video de cómo saber el grosor de tus hilados, que lo dejo acá arriba en la descripción también, donde vas a saber qué grosor de hilado tienes y qué número de aguja es recomendado para ese mismo grosor. Las agujas pueden ser de cable corto como este o de un cable más largo como este, ¿sí? Con este cable largo podemos usar la técnica de Magic Loop. Bueno, aparte vamos a necesitar también los cauchos de pelo del estilo que tú quieras o que encuentres. Digamos, yo voy a usar estos que son un poquito gruesitos, pero pueden ser cualquiera. Alguno obviamente que sea de un buen material, que no se vaya a romper, de estos chiquiticos que son como de plástico que se rompen fácilmente, no que sea uno como que te vaya a durar. Y vamos a necesitar también un marcador de puntos, tijeras, aguja lanera y 1 centímetro. Bueno, antes de empezar te voy a pedir que le des like al video, que comentes scrunchies, ¿sí? Así como lo pongo acá, para yo saber que estás siguiendo este tutorial y te está gustando. También que lo compartas con todas tus amigas y amigos tejedores, y si tienes ganas de apoyar mucho más este canal, puedes suscribirte como miembro. Y también puedes apoyar este video desde el corazón de gracias. Bueno, entonces, como casi todas las colitas o cauchos de pelo de este estilo son de un tamaño más bien estándar, este digamos tiene una circunferencia de 15 centímetros, yo lo mido así, tiene 15 centímetros. Vamos a utilizar una medida estándar de 75 centímetros para montar los puntos. Es decir, vamos a usar 5 veces la medida de la circunferencia del cauchito. En caso de la que vayas a usar veas que es muy diferente a esta, entonces la mides y multiplicas por 5. Para este tutorial nos vamos a saltar el paso de la muestra, ¿sí? Para lo vamos a hacer más fácil, más rápido, y vamos a medir entonces directamente los 75 centímetros en el hilado. Yo voy a comenzar con este. Vamos a medir los 75 centímetros en el hilado con el que vamos a comenzar a tejer. ¿Sí? Y vamos a multiplicar esa por 3. ¿Sí? Vamos a tomar esa medida por 3 de esta manera para el montaje de puntos de cola larga, ¿sí? Si tú no sabes cómo montar los puntos de esta manera, te dejo un video más detallado acá arriba y en la descripción del video. Entonces simplemente vamos a comenzar a montar los puntos.
Entonces montamos los puntos, ¿sí? Hasta dejar una hebra más o menos entre 5 y 6 centímetros para luego esconderla, ¿sí? No se asusten si ven demasiados puntos, van a ser muchos. Con el cable así cortico vamos a unir simplemente o directamente el tejido para tejer en circular, ¿sí? Entonces ponemos un marcador de punto, ¿sí? Y simplemente vamos a tejer este primer punto de acá con las 2 hebras, la que va al ovillo, que es este, y la que nos quedó del montaje de puntos. Y tejemos este primer punto, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo varios puntos con las 2 hebras, así escondemos esa hebrita de una vez y vamos a tejer siempre punto derecho. Vamos a continuar tejiendo la primera vuelta. Al terminar la primera vuelta simplemente pasamos el marcador y continuamos tejiendo punto derecho. Y así vamos a continuar tejiendo. Para este yo voy a tejer 7 centímetros y como te contaba, el tamaño de las colitas o scrunchies va a ir variando según más o menos centímetros tejas de largo, ¿sí? Y también pues va a variar el grosor del hilado y el número de la aguja. Para esta que me quedó así más grande, el hilado era un poco más grueso, que era este, pero vean que no es tampoco demasiado más grueso, ¿sí? No muchísimo. Y usé unas agujas número 5, ¿sí? Y este tamaño está bueno por si tienes el pelo más largo, ¿sí? Yo lo tengo un poquito más cortico, entonces se me ve bastante grande, aunque me encanta para hacerme como un rollo de pelo porque me da más volumen. Para esta tejí 10 centímetros del largo, digamos, total. Fueron 10 centímetros. Entonces tú puedes tejer más para que te quede más gruesa o menos para que te quede más, digamos, más cortica acá, que va a ser esta versión. Así va quedando. Acá usé varios colores y simplemente fui cambiando de color una vez me terminaba cada ovillo. Importante ir escondiendo las hebras si lo van a hacer de varios colores. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a cerrar los puntos y a poner el cauchito adentro. Esta la terminé, pero al final tuve un problema y no me quedó grabado el proceso de cómo lo cerré. Así que por eso lo vamos a hacer con esta otra scrunchie. Y para esta me gasté entonces un montón de ovillitos, vean que quedó toda colorida, que tenía un montón de mini ovillitos así por ahí, entonces aproveché y me los gasté todos. Y tejí al final 7 centímetros, ¿sí? 7 centímetros desde acá hasta acá. Y luego hice exactamente lo que vamos a hacer en esta. En esta simplemente que cerré los puntos con este otro color porque este naranja se me terminó, entonces tuve que poner un nuevo color y cerré los puntos con ese blanco y por eso quedó así, pero hice exactamente lo que voy a hacer acá. Entonces esta malva la voy a hacer mucho más delgadita. Esto mide 3 centímetros, ¿sí? Y como mi caucho es más bien gruesito, vean, me va a quedar justo. Antes de cerrar los puntos debemos esconder todas las hebras que tengamos, ¿sí? Yo simplemente voy a hacerles nudito, así donde uní nuevos hilados, porque total esto queda por dentro y no se va a ver. Entonces una vez tenemos ya las hebras escondidas y bueno y cortadas, vamos a poner el caucho, lo vamos a posicionar así de esta manera y vamos a ir doblando así y vamos a ir cerrando los puntos. Yo voy a usar una forma de cierre de puntos elástica usando las hebras del montaje, que son estas que nos quedan acá abajo. Entonces voy a buscar la primera hebra, ¿sí? Para saber con cuál voy a empezar. Y ahí para eso nos posicionamos así de frente y vamos corriendo así por la columna de este punto, que es el primer punto. Y esta primera hebra es la que vamos a usar, ¿sí? Esta sería la segunda, la tercera, acá la cuarta, la quinta, ¿sí? Entonces
Vamos a poner el cauchito acá y yo le puse a la hebra, a la primera hebra, un marcador de punta. Entonces lo que hacemos es que acá doblamos así. Voy a sacar este marcador, voy a agarrar esa hebra la voy a subir a mi aguja izquierda y voy a tejerlos juntos del derecho. ¿Sí? Voy a ir por la segunda hebra, que sería esta. Subo, las tejo juntos del derecho y sin sacar este punto de la aguja izquierda voy a pasar este sobre este y ahí voy cerrando. Vamos, repetimos, agarro la hebra, la subo, la tejo junta y sin sacar el punto voy a subir uno sobre otro. Y así vamos a ir yendo por toda la vuelta. ¿Sí ven? Y así va quedando. Vamos a continuar por toda la vuelta y vean acá cuando ya se me está como complicando un poquito, yo empiezo a fruncir un poquito más, como a correr para poder seguir cerrando los puntos, ¿sí? Porque llega un momento en que ya la colita quedó chiquita para todo el tejido, entonces hay que irlo como estrujando para un lado. Esta es mi última hebra. Y cierro este último punto. Y listo. Entonces acá, ¿qué hacemos? Jalamos la hebra, la cortamos, digamos, si les quedó mucho, como una hebra más larga, la pueden cortar. A mí me quedó como justo, entonces simplemente la paso así, la enhebro y acá para terminar de unir esta parte, vamos a pasar por esta primera cadenética de puntos y pasamos por el mismo punto que acabamos de cerrar, ¿sí? De donde sale la hebra, por acá para atrás. Y ahí creamos como una nueva cadenética, ¿sí? Y queda cerrada. Y ahora nos quedaría simplemente esconder esta hebra. Entonces, para esconderla yo lo que hago en estos casos es que entro por, como que pongo la aguja por adentro, me voy hasta otro costado y acá hago un nudito. ¿Sí ven? Acá entre esta hebrita del punto que queda por dentro, así, ahí entro y hago un nudito. Y hago el nudito, vuelvo a entrar por el mismo lugar y la saco por otro lado. Y ahí me quedó como asegurada esa hebra. Y acá simplemente cortamos. Y a mí lo que me pasó es que me quedaron estas hebras acá porque me tocó unir nueva hebra porque se me estaba acabando, ¿sí? Acá me pasó porque ya tenía muy poquito hilado, entonces voy a hacer lo mismo, las voy a esconder y bueno. Listo, ya tenemos nuestras colitas o scrunchies listas. A mí me encanta cómo queda este cierre de puntos, le da como un detalle súper bonito.
Ahora ya puedes tejer todas las scrunchies o colitas que quieras y usar los restos de hilados para hacer muchas en todos los colores y en todas las combinaciones. Me puedes mencionar en las fotos de tus scrunchies en Instagram, que si todavía no me sigues puedes hacerlo, es @sarasecas. Espero que te haya gustado este tutorial, que es súper fácil y rápido para poner en práctica también tus agujas circulares. No te olvides de comentar, darle like, compartir este video con todas las personas que conozcas y te mando un beso y nos vemos en un próximo video.